Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Nosotros vamos a continuar trabajando con la transformada de Laplace y recordad que el último día estuvimos calculando transformadas inversas. Recordad que estuvimos viendo cómo calcular la transformada inversa de un cociente de polinomios. Estuvimos viendo dos casos. En esos dos casos, el denominador podía tener raíces reales simples o simples junto con dobles, triples, etc. Hoy vamos a estudiar qué ocurre, cómo podemos calcular la transformada inversa de estos cocientes de polinomios cuando en el denominador tengamos también raíces complejas. Para empezar, antes de ver esto, vamos a recordar una cosa que es posible que muchos conozcáis, que es cómo descomponer como suma de cuadrados polinomios de segundo grado que tienen raíces complejas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner aquí el título. Imaginad que me dan el polinomio s al cuadrado más 2s más 2. Este polinomio, si calculamos, bueno, esto es muy sencillo, podéis ver que no tiene raíces reales. Pues siempre que ocurre esto, siempre que un polinomio de segundo grado no tiene raíces reales, significa que vamos a poder expresar este polinomio como s más menos una constante al cuadrado. El más o el menos va a depender de lo que tenga aquí. Si esto es un más, pues será un más. Si esto es un menos, es un menos. ¿Vale? Va a depender del signo que acompaña al término con la s. En este caso, como es un más, pues un más. Pues va a poder ponerse como s más menos algo al cuadrado más otra cosa al cuadrado. En este caso, ¿cómo hacemos este cálculo? Pues vamos a ver. Si pensáis en el desarrollo del cuadrado de un binomio, todos sabéis que el cuadrado de un binomio es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por tanto, para que al hacer este binomio aquí aparezca este 2s, ¿qué debo poner aquí? Bueno, pues si este va a ser el doble del primero por el segundo, pues uno puede pensar que vamos a poner la mitad de lo que pone aquí, de este 2, que es 1. ¿Y cuánto vale esto? S más 1 al cuadrado es s al cuadrado más 2s más 1. Yo debo obtener s cuadrado más 2s más 2. ¿Cuánto me falta para obtener este más 2? Pues si tengo esto, obviamente me falta solo 1. ¿Y cómo puedo expresar 1 como un cuadrado? Pues como 1 al cuadrado. Y entonces he expresado este polinomio como la suma de dos cuadrados, de la forma s más menos una constante al cuadrado más otra cosa al cuadrado. Este procedimiento también se suele utilizar, por ejemplo, para calcular integrales, cuando aparecen integrales del tipo logaritmo más arcotangente o solo arcotangente, suele utilizarse también este tipo de argumentos. Vamos a ver otro ejemplo para que se entienda. Voy a borrar. Imaginad que os pido que descompongáis este polinomio de segundo grado como suma de dos cuadrados, ¿vale? Como pues, de la misma forma que hemos visto en el ejemplo anterior. Bueno, si primero que nada nos tenemos que fijar en que cuando calculamos las raíces de este polinomio no tiene raíces reales
Y bueno, eso lo podéis hacer en medio minuto y os daréis cuenta que no las tiene. Y entonces vamos a fijarnos otra vez en el polinomio. Este polinomio, pensando en la idea de antes, será S, como esto es un más, pondremos un más. ¿Qué número tendré que poner aquí? Pues si aquí tengo un 6S, pondremos siempre la mitad. Porque recordad que al hacer el cuadrado de un binomio, lo que aparece es el doble del primero por el segundo. Esto es una S. Entonces está bastante claro, ¿no? Siempre la mitad. Con el signo correspondiente. Esto al cuadrado, calculémoslo. Esto es S al cuadrado, el doble del primero por el segundo 6S, cuadrado del segundo 9. ¿Cuánto me falta hasta 13? Pues de 9 a 13 van 4. ¿Cómo podemos poner ese 4 como un cuadrado? Pues como 2 al cuadrado. Y ya está. Bueno, si queréis lo reescribo aquí. Lo que hemos hecho es escribir este polinomio como S más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pues esta técnica me va a solucionar, digamos, muchos problemas después cuando hagamos la transformada inversa de cocientes de polinomios para este caso 3. Vamos a ver un último ejemplo para ver que lo tenemos claro. Imaginad que me ponen el polinomio S al cuadrado menos 8S más 19. Vale, pues uno calcula primero que nada, nos fijamos si tiene raíces reales, en este caso no las tiene, ¿vale? He dejado la frasecita pues porque no va a tener raíces reales. Y entonces os dejo que lo penséis vosotros un minutito y lo resuelvo yo enseguida. Bien, pues si lo habéis hecho, os habéis dado cuenta que esto de aquí se puede poner como S menos. En este caso es un menos porque aquí hay un menos. S menos 4 al cuadrado, ¿vale? Siempre la mitad. ¿Y esto qué es? El cuadrado de este binomio será S al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 8S, más 16. Lo reescribo aquí abajo. ¿Cuánto me falta hasta el 19? 3. ¿Cómo pongo 3 como un cuadrado? Pues fácil, ¿no? Ponemos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y ya está, me quedará S al cuadrado menos 8S más 19 será S menos 4 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y yo creo que esto de la descomposición como suma de dos cuadrados queda bastante clara, ¿no? Bien, pues vamos entonces a pasar a calcular transformadas inversas y continuamos con lo que hacíamos el otro día. Bien, pues continuamos. Estamos en el caso en el que suponemos que Q, el denominador, tiene raíces complejas. Vamos a ver un subcaso dentro del caso 3. Vamos a considerar que el polinomio de arriba es simplemente una constante, un número. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginad que me piden calcular la transformada inversa de 4 partido S cuadrado menos 4S más 5. ¿Ok? Bueno, si uno calcula las raíces del denominador, se da cuenta que no tiene raíces reales.
Y el truco va a ser que expresemos ese polinomio de segundo grado como suma de dos cuadrados. Es decir, en este caso vamos a intentar hacerlo de cabeza porque ya hemos visto varios casos hace un momento. ¿Cómo expresamos ese polinomio como suma de dos cuadrados? Recordad que esto de expresarlo como suma de dos cuadrados solo se va a poder hacer cuando no tenga raíces reales. Como tengo un menos 4s, tomo la mitad con el signo menos, s menos 2 al cuadrado. Y bueno, venga, pues si lo hacemos de cabeza, s al cuadrado, el doble dividido por el segundo menos 4s, y cuadrado del segundo más 4. Como tengo un 5, le falta 1, que lo expreso como 1 al cuadrado. Pues entonces, ¿cómo calculamos la transformada inversa de esta expresión? Pues continúo aquí. Perdón. Y fijaos, porque lo que vamos a utilizar en este caso 3,1 va a ser el elemento de la tabla 4b, digamos el extendido. Es decir, vamos a fijarnos en esto. Siempre que tenga esta suma de cuadrados abajo, necesito arriba, pues el ajuste, esto ya lo vimos antes, el ajuste que necesito es el elemento que está dentro de este cuadrado, es decir, en este caso es un 1. Pero bueno, es que ese 4 puede salir fuera porque es una constante. Y justo me queda un 1 entre s menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto ya se reconoce perfectamente con este elemento de la tabla. Me queda este 4. La a, en este caso, vale 2. Luego me quedará e elevado a 2t. Y en este caso la b vale 1, luego me quedará por el seno de 1 por t, o sea, seno de t. Y esta es la transformada inversa de esta función de aquí dentro. ¿Se entiende, no? Vemos un segundo ejemplo para que lo penséis vosotros. Ok, pues os he puesto otro ejemplo, he dejado escrito algunas cosas de antes pues para aprovechar la pizarra, pero bueno, intentad pensarlo durante un par de minutos, ok, si queréis paráis el vídeo y lo pensáis y lo resuelvo enseguida, ok. Pues bien, para calcular esta transformada inversa nos fijamos en que antes que nada, cuando uno calcula las raíces de este polinomio del denominador, pues no tiene raíces reales. Entonces, ya sabemos que lo que ocurre en ese caso es que el polinomio se puede expresar como suma de dos cuadrados. Por si alguien no lo visualiza bien, esto es s cuadrado menos 6s más 25, ¿vale? Yo creo que más o menos queda claro por el contexto, pero por si alguno aún confunde las s y los 5, pues para que se sepa. Bien, pues entonces sabemos que esto se va a poder descomponer de la siguiente manera. Como tengo menos 6s, esto es s menos 3, la mitad, al cuadrado. Uno desarrolla este binomio, s al cuadrado menos 6s más 9. El cuadrado de 3 es 9. Hasta 25 todavía me quedan 16. ¿Cómo expreso 16 como un cuadrado? Pues como 4 al cuadrado. Por tanto, lo pongo aquí directamente. Esto va a ser 1 partido s menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y casi tengo esta expresión, pero me falta
un ajuste que ya trabajamos hace un par de días, que era, necesito arriba justamente el mismo numerito que aquí dentro, o sea, en este caso aquí necesito un 4, pero eso es fácil de conseguir, ¿no? Lo metemos, el 4, pero tengo que ajustarlo, no lo puedo poner gratuitamente. Recordad que esto es como las integrales. Si he puesto un 4, tengo que multiplicar por un cuarto, pero ese un cuarto sale fuera. Y ahora sí, esto será un cuarto, y la transformada inversa de esto directamente con la tabla elevado a 3t por el seno de 4t, y con esto obtenemos este segundo ejemplo. Pues yo creo que este tipo de ejemplo está claro. Vamos a pasar a un caso un poquito más complicado. Vamos a ver qué ocurre si en el numerador tengo, además de una constante, puede aparecer o no la constante, pero también tengo algo que dependa de S. Lo voy a escribir enseguida y comentamos. Bien, chicos, pues he escrito algunas cosas ya. Hemos comentado que en este segundo subcaso, del caso 3, vamos a estudiar qué ocurre cuando sí que aparece la S arriba. En general vamos a estudiar cuando en el numerador aparezca un polinomio de primer grado con S. O sea, una expresión del tipo A por S más B, donde A y B sean números. Puede ser 0, claro. O la A, en principio no, porque queremos que aparezca la S. Y bueno, lo que va a pasar ahora es que no solo utilizaremos el elemento de la tabla número 4, sino que también utilizaremos el elemento 5. O sea, no solamente aparecerá el seno, sino que también aparecerá el coseno. Cuando en los casos anteriores no aparecía la S, solo aparecía el seno. Pero ahora que aparece la S, vamos a tener que utilizar expresiones de este tipo, que tienen la S arriba, y entonces va a aparecer el coseno. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, os he puesto aquí un ejemplo. Aquí en este ejemplo aparece S partido por S cuadrado más 6S más 13. Si uno calcula las raíces de este polinomio, no tiene raíces reales, lo podéis comprobar. Por tanto, podemos expresar este polinomio como S más 3 al cuadrado. Yo creo que esto ya está bastante claro. Y 3 al cuadrado es 9, hasta 13 faltan 4, luego 2 al cuadrado. Pues en este caso, voy a continuar abajo. Voy a poner el denominador primero. Si aparece S en el numerador, nos tenemos que fijar directamente en el quinto elemento de la tabla, en este. Y fijaos que yo necesito, o sea, abajo aparece una expresión del mismo tipo, la en este caso sería negativa, no pasa nada. Y arriba, ¿qué necesito? Necesito exactamente lo mismo que aparece dentro de este cuadrado. S menos A, S menos A. Pues aquí es S más 3, necesitaré un S más 3. Pero aquí tengo S. ¿Cómo consigo un S más 3? Bueno, pues lo ponemos y lo ajustamos. Yo pongo el S más 3 que necesito, pero para conseguir la S tengo que restarle 3. Y así efectivamente aquí sigo teniendo S, ¿no? Pero lo que haré ahora será separarlo en dos trocitos. Por una parte tendré esta expresión y por otra tendré esta expresión. Pues bien, esta directamente, si utilizamos la tabla, utilizamos esto, el quinto elemento de la tabla, la A vale menos 3, la B vale 2,
y automáticamente tenemos que esto es e elevado a menos 3t por el coseno de 2 por t. Y para este hay que hacer un pequeño ajuste, pero es justamente el caso anterior. Arriba necesito un 2 y podré aplicar el cuarto elemento de la tabla. Este 3 lo puedo sacar fuera. Necesito dentro un 2. Pero si coloco este 2, necesito ajustar con un medio. El 1 medio sale fuera. Me quedarán menos 3 medios por esta expresión. Y en esta expresión ya puedo aplicar perfectamente este elemento de la tabla. La A vale menos 3. Voy a ponerlo tal cual ya. Menos 3 medios, que aparece delante. La A vale menos 3, o sea, elevado a menos 3, por el seno de 2t porque la B vale 2. Y con esto obtenemos la transformada inversa de esta fracción. ¿Se ha entendido? Voy a poner otro ejemplo. Bien, chicos, pues os propongo este ejemplo para que lo penséis vosotros. Calcular la transformada inversa de esta fracción. ¿Ok? Un par de minutos y lo resuelvo enseguida. Bien, pues si lo habéis pensado, ya os había dejado indicado que el denominador no tiene raíces reales, eso siempre hay que comprobarlo. Y entonces, esto se puede descomponer como la mitad de 10 es 5, 5 al cuadrado es 25 y hasta 27 faltan 2. Luego tengo que ponerlo como un cuadrado, luego poner raíz de 2 al cuadrado. Todos estos casos en los que hago esto no tienen raíces reales. Si tuviera raíces reales estaríamos en los casos 1 y 2 que vimos el otro día. Y no saldrían senos ni cosenos, saldrían solo exponenciales por, como mucho, potencias de t. ¿Ok? Bien, pues dicho eso, vamos a colocar aquí abajo este denominador. Vale, estoy copiando desde aquí. ¿Y qué necesito arriba? Bueno, como tengo la s, necesito ajustar para obtener un coseno. Como tengo s-5, coloco el s-5. Pero arriba en realidad no tengo s-5, tengo s+1. ¿Cómo lo ajusto? Si tengo s-5, pero quiero llegar a s+1, ¿cuánto le falta? Pues obviamente tengo que sumarle 6. Separo en 2. Esta que me dará justamente este de aquí. Y lo que me sobra que es 6 partido por la misma expresión. Y bien, bueno, aquí faltaría este más. Y bueno, la transformada inversa de esta, observando el quinto elemento de la tabla, la A vale 5, la B vale raíz de 2, por lo tanto obtenemos elevado a 5t por el coseno de la raíz de 2 por t. Y en este hay que hacer un pequeño ajuste antes, por eso he dejado también aquí esta explicación. El 6 lo podemos sacar fuera. Tenemos el s-5 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Y arriba necesitamos, nos fijamos porque ahora lo que tengo es un número arriba, hay que fijarse en el cuarto elemento de la tabla. Y por tanto, como necesito la b, necesito raíz de 2. Pues lo pongo y lo ajusto. ¿Ok? Y ya directamente esto será más 6 partido raíz de 2 por elevado a 5t por el seno
de raíz de 2 por t. Bueno, si queréis racionalizar 6 partido raíz de 2, esto es 6 raíz de 2 entre 2, luego quedaría 3 raíz de 2. Y esta es la transformada inversa de esta fracción. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos estos casos? Bien, pues dicho eso, vamos a generalizar un poco todo esto. Vamos a ver como un tercer subcaso en el que aparezca una fracción de polinomios en general, donde en el denominador haya raíces complejas. Bien, pues continuamos. Vamos a ver un caso un poquito más general en el que el denominador tenga raíces complejas, pero también pueda tener raíces reales. Lo que sí que no veremos va a ser el caso en el que las raíces complejas sean múltiples. Es decir, vamos a ver solamente casos en el que si por ejemplo aparece una raíz compleja, pues no pueda ser ni doble, ni triple, etc. Solamente puede ser simple, cada una de ellas. Entonces, os he puesto aquí un ejemplo. En el numerador aparece 4s cuadrado menos 22s más 42, y en el denominador s al cubo menos 7s al cuadrado más 19s menos 13. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer siempre es observar y calcular las raíces del denominador. En este caso, cuando uno trata de calcular estas raíces, observa que, bueno, lo podemos hacer si queréis por Ruffini. 1 menos 7, 19 menos 13. Recordad que si el coeficiente de grado mayor es un 1, las raíces tienen que ser las raíces que sean enteras tienen que ser divisores del término independiente. Luego, como el 13 es un número primo, o es 1, o es menos 1, o es 13, o es menos 13. Y si no, las raíces van a ser muy complicadas de encontrar. Vamos a probar con el 1, a ver si hay suerte. 1, menos 6, 13, y con 1 justamente nos funciona. Eso significa que tengo por una parte la raíz es igual a 1, es raíz del polinomio, y me aparece luego la expresión s cuadrado menos 6s más 13, que ya sabemos que no tiene raíces reales. Bueno, si no lo calculáis, creo que es uno de los casos que ha salido antes, pero se calcula y nos damos cuenta de que no tiene raíces reales. Bien, pues, ¿qué ocurre cuando tengo una raíz simple y un polinomio de grado 2 que no tiene raíces reales? En ese caso, sabemos cómo se descompone esta fracción en fracciones más simples. Voy a borrar y lo comentamos. Bien, he reescrito aquí toda la información. Hemos dicho que este polinomio tenía una raíz simple, que es 1, y dos raíces complejas, porque este polinomio de segundo grado no tiene raíces reales, o lo que es lo mismo, que el polinomio de tercer grado se puede descomponer como el producto de s menos su raíz por el polinomio de segundo grado. Vale, pues, ¿qué ocurre en estos casos? Pues, recordad, al igual que estudiasteis en integrales, eso es algo general de la descomposición en fracciones simples de cocientes de polinomios. Cuando el numerador tenga grado menor que el denominador, en estos casos yo voy a poder descomponer siempre de la siguiente manera. Igual que vimos en el caso 1, por cada raíz real y simple aparecerá un factor del tipo a partido por s menos la raíz. En este caso, s menos 1. Y por cada par de raíces complejas, es decir, por cada polinomio de segundo grado que no tiene raíces reales,
aparecerá un factor del tipo, aquí pongo el polinomio de segundo grado, y en el numerador tengo que poner un polinomio de grado 1. Y esta es la descomposición típica que se hace cuando tengo un cociente de polinomios de este tipo. Recordad, para las raíces reales se hace como siempre hemos hecho en el caso 1 y en el caso 2. Y cuando aparezcan polinomios de segundo grado sin raíces reales, se tiene que poner una descomposición de ese tipo, es decir, una fracción en la que el denominador se mantiene tal cual, el polinomio de segundo grado, y arriba un polinomio de un grado menos. Y, bueno, hay que hacer el cálculo de A, B y C, esto es un proceso muy estándar, os dejo que lo hagáis vosotros. Yo lo voy a poner directamente, pero lo podéis pensar durante un par de minutos si queréis y yo lo escribo enseguida. Bien, pues si uno lo calcula, sale que la A es 3, la B es 1 y la C es... La B es 1, decía, y la C es menos 3. Pues, por tanto, para calcular la transformada inversa de esta función, tendremos que calcular las transformadas inversas de estas dos funciones, pero eso ya sabemos hacerlo. ¿Por qué? Fijaos que esto va a ser la transformada inversa de 3 partido s menos 1 más la transformada inversa de el denominador. Como no tiene raíces reales, lo pongo como suma de cuadrados. Yo creo que lo podemos hacer ya rápido. Será s menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí tengo 2, pero como son tan sencillas las voy a poner directamente. Para esta aplico el elemento 3, bueno, incluso aplico el elemento 2, porque el 3 es una generalización. Será 3 por elevado a t. ¿Ok? Porque en este caso la a vale 1. Y en este ni siquiera tengo que hacer el ajuste arriba, porque tengo el s-3 ya directamente y abajo también. Aplico el quinto elemento de la tabla, la a vale 3, la b vale 2, y me aparece esta expresión. Y con esto obtengo directamente la transformada inversa de esta expresión. Si aquí hubiera aparecido en vez de s-3, s menos, por ejemplo, otra expresión tipo s-4 o s más 8 u otra cosa, tengo que hacer en esa parte la descomposición que hemos estudiado hace un momento. ¿Vale? Aparecería un coseno, pero también aparecería un seno. Pero al estar justamente el s-3, pues solo aparece el coseno y no aparece el seno. Y con eso tenemos un caso más general. No vamos a estudiar cocientes mucho más complejos porque se supone que el cálculo se complicaría mucho. Pero al menos que tengáis una idea general de cómo calcular las transformadas inversas de este tipo. ¿Ok? Pues lo siguiente que vamos a ver es resolver ecuaciones diferenciales un poquito más generales. Bien, pues vamos con la resolución de ecuaciones diferenciales un poquito más complicadas que las que vimos el primer día de Laplace. Os he puesto aquí la propiedad 3 para recordarla, la que nos dice cómo se transforman las derivadas mediante la transformada de Laplace. Es decir, si a una función y minúscula su transformada es y mayúscula, la transformada de la derivada y de la segunda derivada viene dada por esas expresiones. ¿Vale? Eso ya lo vimos el otro día. Y es lo que utilizaremos para resolver nuestras ecuaciones diferenciales. En este primer ejemplo hemos puesto un problema de valor inicial de segundo orden, es decir, una ecuación de segundo orden, que en este caso se facilita porque es homogénea, junto con dos condiciones iniciales. Recordad siempre que la función que buscamos es la i minúscula, que intento ponerla más redondeada, y lo que haremos será denotar por i mayúscula, como hicimos el otro día, a la transformada de la i minúscula.
Fijaos que esta es menos redondeada que la I minúscula, ¿vale? Y además depende de la variable S. Bien, pues dicho eso, lo primero que haremos será calcular la transformada de Laplace de esta igualdad. Es decir, aplicaremos la transformada de Laplace en ambos lados de la igualdad. Y bien, utilizando que es lineal, ya sabéis que podemos separar esto en tres transformadas. Esto es la transformada de la primera, menos la transformada de la segunda, y este menos 2 también sale fuera, y la transformada de la función 0 es fácil de calcular. Podemos verlo como que es 0 por 1, por ejemplo, el 0 sale fuera, y 0 por la transformada de 1, pues me va a dar 0 al final. Incluso se puede ver directamente con la definición de la transformada, que es una integral, como tiene un 0 dentro multiplicando, la integral de 0 al final será 0. Y bien, vamos ahora a aplicar las propiedades que tenemos aquí. Hemos dicho que la derivada segunda se transforma de esta manera. La apuntamos tal cual. La derivada, vamos a mantener el signo menos como un paréntesis para no liarnos, se transforma utilizando esta propiedad. Y por último, la transformada de I la hemos llamado I mayúscula. Y bueno, sabemos que la función I minúscula en el 0 vale menos 2, lo vamos a poner por aquí. La función, la derivada en 0 vale 5. Y esto ya hemos dicho que es menos 2. Y si recapitulamos un poquito, obtenemos s al cuadrado por I mayúscula, menos s por menos 2 dará más 2s, menos 5. Ahora vamos a aplicar este menos de aquí, menos por menos más, pero como tengo un menos 2, al final me queda menos 2. Menos 2 por I mayúscula de s, igual a 0. Y bueno, vamos a sacar factor común a la I mayúscula. La I mayúscula lo que tendremos es s cuadrado menos s menos 2. Y luego aparte me queda cosas con s sueltas, 2s. Y números sueltos, menos 5 menos 2, pues menos 7. Y eso debe ser igual a 0. Bueno, vamos a pasar esto al otro lado. Me quedará s cuadrado menos s menos 2 por I mayúscula igual a menos 2s más 7. Y vamos a despejar la I mayúscula, es decir, pasamos este factor dividiendo. Y me quedará que I mayúscula es igual a menos 2s más 7 entre s cuadrado menos s menos 2. Insisto, cuidado con las s, ¿vale? No confundirlas con los 5. Y casi lo tengo, porque la última parte es lo que ya hemos estado trabajando. Tengo la transformada de Laplace de una función, hay que encontrar la transformada inversa. Y con eso tendremos la solución. Voy a hacerlo en un momento, voy a borrar la pizarra y lo hago enseguida para acabar el problema.
Bien, pues os he vuelto a indicar aquí que habíamos obtenido que la transformada era esta. Por tanto, para obtener la función original, necesito hacer la transformada inversa de esta fracción. Bueno, esto se va a corresponder con el caso 1 que vimos. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el denominador, para hallar las raíces, debemos encontrar dos números que multiplicados dan -2 y sumados dan 1. ¿Y esos números cuáles son? Bueno, pues 2 y -1, ¿no? Estas van a ser dos raíces reales y simples y por tanto sabemos que este cociente de polinomio se descompone como a partido por s-2 más b partido por s-1. Perdón, por s más 1. Y, bueno, hallamos a y b, lo podéis pensar, os dejo si queréis un minuto para que lo calculéis, eso es facilito, y lo pongo enseguida. Bien, pues si calculamos nos sale que la a vale 1 y que la b vale -3. Pues en este caso obtendremos entonces que la transformada inversa de esta función será la transformada inversa de 1 partido s-2 menos 3 partido s más 1. Y esto utilizando el segundo elemento de la tabla, ya sabemos que esto va a ser elevado a 2t menos 3 por elevado a menos 1 por t. Porque en este caso la a vale 2 y en este caso la a vale -1. ¿Ok? Y por tanto la solución del problema será que la función y vale esta expresión de aquí. Y esto lo que me permite es dar directamente la solución particular de este problema, es decir, de la ecuación de segundo orden, que además cumple estas dos condiciones iniciales sin necesidad de encontrar primero la solución de la homogénea y luego encontrar las constantes correspondientes. ¿Vale? Es otra manera de resolver ecuaciones diferenciales y, en este caso, problemas de valor inicial. Voy a poner otro ejemplo que tenga un grado un poquito más alto de complejidad y os dejaré un poquito de tiempo para que lo penséis. Ok, chicos, pues este es el problema. Os lo leo por si acaso. Derivada segunda, -2 por derivada primera, más 5 por i, igual a 15 por e elevado a 2t. Y las condiciones iniciales es que la función en 0 vale 4 y su derivada en 0 vale 10. Ok, pues a partir de aquí os dejo que lo penséis y quiero que encontréis la solución utilizando la transformada de Laplace. 5 minutos y resuelvo. Bien, pues en primer lugar, hacemos como antes. Ya había indicado, al igual que antes, que la transformada de la función incógnita y minúscula la llamaremos I mayúscula y aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. A la izquierda y a la derecha. Bueno, si uno desarrolla esto, a la izquierda tendremos que esto es la transformada de la derivada segunda, menos 2 veces la transformada de la función derivada, más 5 veces la transformada
de la función y. Y eso tiene que ser igual a la transformada de esta función, pero esta función la sabemos transformar. El 15 sale fuera. Y la transformada de la exponencial ya sabéis que es 1 partido s menos el numerito del exponente, en este caso 2. Luego quedará el 15 lo dejo arriba, multiplicando entre s menos 2. ¿Ok? Bueno, pues ya sabemos cómo funciona cada uno de estos. Esto va a ser s cuadrado por i mayúscula menos s por la función en 0 menos la derivada en el 0. Este menos 2, abro paréntesis, mucho cuidado con los signos, es muy fácil equivocarse, hay que ir con un poquito de cuidado. S por i mayúscula menos la función en 0 más 5 por i mayúscula. Y a la derecha, bueno, este es este de aquí y este es este de aquí. Y a la derecha tengo esto. Si recapitulamos un poquito, esto es 4, esto es 10, esto es el 4, y vamos a juntar cosas, vamos a ver lo que nos quedaría. Vamos a juntar primero todo lo que tiene la i mayúscula, es decir, s al cuadrado, menos 2 por s, más 5. Todo eso multiplica a la i mayúscula. Continuamos. Menos s por 4, menos 4s, menos 10, menos 2 por menos 4 será más 8. Y, bueno, podemos ahorrarnos un paso, menos 10 más 8 será menos 2, ¿ok? Pues lo ponemos directamente. Y a la derecha me quedará 15 partido por ese menos 2. Bueno, vamos a despejar la i mayúscula. En primer lugar, esto de aquí lo pasamos a la derecha. Me quedará 4s más 2. Más 15 entre s menos 2. Y, bueno, ahora tenemos dos posibilidades. Podemos pasar dividiendo esta expresión de la izquierda, lo que está multiplicando la i mayúscula, y mantener como dos factores, es decir, pues esto divide a 4s más 2 y en este pues aparecerá un denominador un poco más complicado. Pero en realidad no hace falta mantener dos factores, porque bueno, si mantenemos dos factores voy a tener que hacer como dos transformadas de Laplace. Pero en realidad, si lo comprimimos todo en una fracción, después voy a descomponer la fracción en fracciones más simples, haga lo que haga, pues a lo mejor me ahorro más tiempo juntando primero estos dos y pasando esto dividiendo. Es decir, esto queda. Si yo subo esto arriba, esto es 4s por s, 4s cuadrado. 4s por menos 2, menos 8s. 2 por s, 2s, y 2 por menos 2, menos 4. Más 15 entre s menos 2. Vamos a simplificar esto un poquito. Menos 8s más 2s será, voy a borrar, pues menos 6s. Y menos 4 más 15 será más 11. Bien, pues, ¿qué nos queda entonces? Que i mayúscula será el factor que tengo a la derecha entre el s menos 2 y el factor que tengo multiplicando lo paso dividiendo. Y bueno,
ya tengo la transformada de la función I minúscula, o sea, de mi incógnita, es esto de aquí. Si consigo calcular la transformada inversa de esta función, obtendré la solución de mi ecuación. Voy a reescribirlo arriba y lo acabo de resolver. Bien, os he escrito aquí un poco la continuación del desarrollo. Recordad que tenemos que calcular la transformada inversa de esta fracción y nos tenemos que fijar, antes que nada, en las raíces del denominador. Pero bueno, lo que no tiene mucho sentido es que desarrolléis el denominador. Porque si lo desarrolláis, es decir, si multiplicáis este factor por este factor para luego tener que factorizarlo, tener que encontrar las raíces, pues estáis haciendo doble trabajo. Con esto ya lo tenéis factorizado y encontramos las raíces de manera muy sencilla, ¿no? Es decir, esto igual a 0, o bien este factor es 0, es decir, que s vale 2, y eso será una raíz real y simple, o bien este otro factor es igual a 0, y eso lo puedes comprobar rápidamente, no tiene raíces reales. Pues ya sabéis que en ese caso la fracción se va a descomponer como, por una parte, por esta raíz real simple tenemos este factor, y por otra, como este polinomio de segundo grado no tiene raíces reales, ya hemos comentado antes, ya lo sabéis por los procedimientos estándar que conocéis, que aparece un factor de este tipo. ¿Ok? Bueno, pues si calculamos A, B y C, os dejo un par de minutos o 5 minutos, o los que queráis, para que lo calculéis. Yo lo escribo enseguida, ¿vale? Y continuamos. Bien, pues en este caso la A vale 3, la B vale 1, lo puedo dejar tal cual, y la C vale 2. Pues una vez he calculado eso, voy a calcular la transformada inversa que tengo aquí. Es decir, la transformada inversa de esto, yo creo que podemos borrar todo esto de aquí. Voy a copiarla para que no me equivoque. Eso será la transformada inversa de 3 partido s menos 2 más la transformada inversa de s más 2 entre s cuadrado menos 2s más 5. Y puedo borrar esto también. ¿Qué obtenemos? Bueno, esta no la sabemos, esta es muy facilita. Es a partir del segundo elemento de la tabla, ¿no? Y para esta, bueno, ya sabemos que el denominador no tiene raíces reales. Hacemos el ajuste de cuadrados, que la descomposición en cuadrados que hemos visto al principio de la clase. Y obtenemos, bueno, lo hago directamente. Esta será el a la menos 1. En el ajuste de cuadrados obtendré, fijaos, la mitad de 2 es 1. S menos 1 al cuadrado es s cuadrado menos 2s más 1. Hasta 5 me faltan todavía 4. Para expresar 4 en forma de cuadrado será 2 al cuadrado. Y ya que estamos, ya que lo hemos repasado antes, vamos a hacer el ajuste de arriba directamente. Como tengo s, abajo tengo s menos 1. Arriba necesito s menos 1. Lo coloco, pero tengo un s más 2 en el original, ¿no? Pues al tener s menos 1, si tengo que llegar hasta s más 2, ¿cuántos me faltan? Pues efectivamente, 3. Es decir, yo de aquí obtengo la transformada inversa de s menos 1 entre s menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y por otra parte, tendré la de 3 partido s menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado.
Esta ya la tengo ajustada, recordad que, bueno, no, ya he borrado esos elementos de la tabla, pero lo puedes comprobar con la tabla delante. Hay que utilizar la propiedad 5, la propiedad 5 de la inversa, y ya va a aparecer una exponencial por un coseno. Y en esta necesito un pequeño ajuste, porque aquí no tengo S, va a ser la del seno, pero arriba no puedo tener un 3, necesito tener un 2. El 3 sale fuera. Coloco el 2, que es lo que necesito, y lo ajusto. 3 partido por 2. Y ya lo tengo todo preparado. La transformada de esto, o sea, esta suma será la transformada inversa de esto será 3 por la exponencial con el exponente 2 más, continuamos aquí, la transformada de esta ya la tenemos cuadrada perfectamente, la vale 1, es decir, elevado a 1 por t, por el coseno de b por t, la b vale 2, y en el último tengo el 3 medios, y A y B se mantienen idénticos al caso anterior, a este de aquí, es decir, la A vale 1 y la B vale 2. Luego aparecerá elevado a t por el seno de 2t. Y con eso obtenemos la transformada inversa de esta función y por tanto esta es la solución de este problema, es decir, de esta ecuación de segundo orden, que en este caso no es homogénea, junto con estas dos condiciones iniciales. Y bueno, con eso acabamos la clase de hoy y el próximo día acabaremos la transformada de Laplace viendo ejemplos de funciones, o sea, bueno, más que de funciones, de ecuaciones en las que aparecen funciones un poquito más raras y que de hecho suelen aparecer mucho en la naturaleza. Es decir, sirven para modelizar muchos procesos de la naturaleza que no son funciones tan bonitas como las que estamos viendo. Ok, pues bueno, cuidaros mucho y ser buenos, ¿eh? Hasta luego.